Muy buenos días, jóvenes estudiantes de la Academia APU. Muy buenos días, Miss, ¿cómo está? Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Buenos días, Andrea. Buenos días, Angie. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Luis Ángel, Ethel, Fabiana, Fiorella, Carlos, Claudia, John, José, Justo, Katy, Kevin, Cristín, Lisette, Matías, Miguel, Omar, Rodríguez, Ronald, Michelle y Janina. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Hoy nos corresponde estudiar ya una parte del siglo XX, lo que es la parte de la República y en particular la primera mitad del siglo XX, ¿no? Ustedes conocen que en la primera mitad del siglo XX, gracias Michelle por el saludo, eh, em, Kevin, mejor primero modo estudiante, ¿ya? Modo estudioso. Y en la primera mitad del siglo XX hay algunos periodos o algunas etapas que se han desarrollado, ¿no? Por ejemplo, tenemos la República Aristocrática, en algunos textos conocido también como República Oligárquica. Luego tenemos también el Oncenio de Leguía, también llamado la Patria Nueva. Tenemos también el tercer militarismo y luego tenemos la Primavera Democrática. ¿Ah? Repito entonces, República Aristocrática, Oncenio de Leguía o Patria Nueva, tercer militarismo y la Primavera Democrática, ¿no? Esos son los periodos o etapas que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? Primero vamos a realizar una especie de cronología y conceptos, ¿no? Gobiernos de cada una de estas etapas, ¿ya? Porque es importante tener los conceptos bastante claros cuando uno estudia estos periodos de la historia republicana, ¿ya? Entonces, mira, voy a compartirte una hoja en Word y juntos, o en todo caso, vamos a visualizar cómo vamos a ir llenando estos periodos, estas etapas con sus respectivas características, ¿ya? Repito, características, eh, cronología, ¿no? Aspectos más destacados de dichos periodos, ¿ya? Entonces, comparto pantalla, ¿ya? Y me confirmas si está visible la hoja de Word que voy a compartir ahora. Ahí está. Muy bien. A ver, ¿se observa la hoja de Word, jóvenes? Creo que sí. ¿Sí se observa? Sí. Sí, profesor. Listo. Muy bien. Gracias. Bien, entonces les decía que hoy vamos a estudiar algunos periodos, ¿no? Vamos a estudiar la República Aristocrática, el Oncenio Leguía, el Tercer y la Primavera Democrática, ¿ya? Y entonces lo que voy a hacer es hacer estos cuadritos. Ahí está. ¿Bien? Voy a poner República Aristocrática, ¿ya? Oncenio de Leguía, ¿ya? Tercer militarismo y Primavera Democrática. Ya. Ahora, ¿qué cosa queremos recordaros o saber de cada uno de estos periodos? Obviamente, primero queremos saber su concepto, ¿sí? Eh, cronología, cronología, ¿ya? Su concepto y sus principales características, ¿no? Características resaltantes. ¿Ya? Ahí está. Bien, entonces, una vez que ya hemos hecho nuestro cuadrito, vamos a trabajar este aspecto. ¿Ya? A ver, la República Aristocrática, jóvenes, es un periodo que abarcó desde 1895 hasta 1919. ¿Eh? El oncenio de la guía es un periodo que abarcó desde 1919 hasta 1930.
El tercer militarismo es un periodo que abarcó desde 1930 hasta 1939. Y la primera democrática es un periodo que abarcó desde 1939 hasta 1948. ¿Ya? Hasta ahí creo que estamos claros, estamos ubicados en el tiempo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el concepto, ¿no? Te decía que la República Aristocrática también tiene otro nombre, otro periodo, o de otra forma se le puede llamar. Algunos también le llaman así, mira, le llaman República Oligárquica. Oligárquica. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá, o República Oligárquica. ¿No? Ya. A Alonso Leguía señalé que también le llaman de otra manera, ¿no? Le llaman la Patria Nueva. La Patria Nueva es otro nombre, ¿no? Ya está, muy bien. Ahora, vamos a poner un concepto y las características más resaltantes de cada una de estas etapas. Y creo que hasta aquí estamos ubicados en el tiempo, en la cronología, ¿sí? No hay mayor problema, ¿verdad? Ya. Ahora, como somos jóvenes de historia, nosotros trabajamos también pues en sincronismo, ¿sí? Claro. Y como nosotros trabajamos en sincronismo, vamos a hacer algo bien chévere, ¿ya? Vamos a agregarle un contexto. Vamos a agregarle un contexto. Y ese contexto es el contexto internacional, ¿ya? ¿Qué pasaba en el otro lado del mundo? ¿Ya? ¿Qué pasaba en el otro lado del hemisferio? ¿Está bien? Contexto internacional. Ahora, si te fijas por los años, por ejemplo, estamos en los tiempos de la paz armada, ¿sí? ¿Te acuerdas? La paz armada, una época de mucha tensión, de mucha industrialización, de la formación de la Triple Alianza y la Triple Entente previa a la Guerra Mundial, ¿no? También estamos en la época de la Revolución Mexicana, ¿sí? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿No? 1910, ahí empieza con fuerza. Y las revoluciones rusas, primero la del 5 y luego la del 17, ¿sí? ¿No? Y en el 17 hay dos revoluciones rusas, ¿no? Y no te puedes olvidar, obvio, no te puedes olvidar de la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, ¿cierto? Que tiene que ver con este periodo también, ¿no? Porque la Gran Guerra Mundial o Primera Guerra va a influir positivamente para que aumente nuestras exportaciones de materias primas, ¿no? Por ejemplo, el lana, el algodón, el caucho, ¿no? El petróleo, los minerales, ¿no? Va a aumentar la exportación. Y eso va a influir positivamente en generación de divisas en el gobierno de José Pardo, en su segundo gobierno José Pardo, ¿ya? Además, acuérdate que hay un incidente con respecto al Perú. Cuando se envía un barco que sale del Callao, Lorton, el Lorton se envía a Europa, los submarinos alemanes lo hunden. Y eso provoca que el gobierno de José Pardo proteste, reclame, le llame la atención a Alemania por haber hundido ese barco Lorton del Callao. Y el Perú decide romper relaciones diplomáticas, ¿no? Relaciones políticas con Alemania, ¿no es cierto? En el contexto de la Primera Guerra Mundial. Gobierno de José Pardo y Barrera, segundo gobierno de José Pardo y Barrera. ¿Ya? Ahora, si hablamos de la Once de Guía, coincide con la época en la que Estados Unidos es la primera potencia del mundo, ¿sí? Claro, porque ya terminó la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos se ha convertido en la primera potencia del mundo, ¿no? Porque ha intervenido en la Guerra Mundial, ayudando a Inglaterra, ayudando a Francia para que ganen la guerra, ¿no? Ahora, y comenzó en Estados Unidos lo que se llamó la década de la prosperidad, ¿no? O la Big Prosperity, casi 10 años, ¿no? De bonanza, de apogeo, de créditos, ¿no? A cualquiera le podían dar créditos, ¿no? Si no tenías trabajo también te podían dar créditos, ¿no? La economía norteamericana se consolidó, pero el problema es que empezó a producir demasiado, en exceso, ¿no? Y empezó a especularse también con los precios de las bolsas, con los precios de las acciones en la bolsa de valores de Nueva York. Hasta que, tarán, ocurrió el crack de Wall Street, el crack del 29. Ahora te dirás, profesor, ¿y por qué lo menciona el crack del 29? Porque afectó al Perú. Afectó al Perú porque Perú, que se estaba endeudando en la época de la Nación Leguía con respecto a Estados Unidos, cuando Estados Unidos sufre el crack de Wall Street, el crack del 29, Perú deja de endeudarse. Es más, Estados Unidos ya no le va a dar préstamos al Perú, ya no va a invertir en el Perú.
y eso va a afectar el oncenio, ¿no? No va a tener un sostenimiento económico, ¿no? Además, nuestro sistema comercial, nuestro sistema financiero era muy dependiente, muy proclive a lo que pasaba en Estados Unidos. Si Estados Unidos se enferma, nosotros también nos enfermamos económicamente, ¿ya? Ahora tenemos también otros hechos que pasó. Estamos, recuerda, en el periodo entre guerras. El periodo entre guerras, ¿no? Empieza con el Tratado de Versalles en el 19 y termina con la Segunda Guerra Mundial en el 39, ¿sí? Aquí, por lo tanto, sigue el periodo entre guerras. Y ustedes saben que en el periodo entre guerras surgen las ideologías totalitarias, ¿no? Las ideologías totalitarias, que ya estaban surgiendo terminada la Primera Guerra Mundial, ¿no? Aquí hablamos pues del fascismo, del nazismo, todo eso, ¿no? Ahora, profesor, ¿y eso qué tiene que ver con HP? Pues bastante, porque recordarás tú que en el tercer militarismo, ¿no? Hay un partido llamado Unión Revolucionaria, y ese partido Unión Revolucionaria, que era el partido de Sánchez Cerro, va a querer copiar, ¿no? Ideas fascistas, ideas extranjeras, ideas recontranacionalistas, muy chauvinistas, ideas de confrontación, ideas antidemocráticas, ideas totalitarias, ideas pro caudillo, pro jefe, pro líder, ¿sí? Entonces, el Unión Revolucionaria es un partido que en el Perú intenta copiar eso. Es más, en la época del tercer militarismo se recibe una misión extranjera, la misión, la misión Mussolini, ¿no? Que viene a asesorar en temas de geopolítica, en temas de uso de armas, en temas militares. De por qué los gobiernos del militarismo reciben a una misión fascista como la de Mussolini, ¿no? Ponte a pensar ahí. Ahora, ustedes saben que el 36 a 39 hubo la Guerra Civil Española, ¿cierto? Del 36 a 39 hubo una Guerra Civil Española. Ahora, y si hablamos, los tiempos de la Primera Democrática coinciden con el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial coincide también con la finalización de esta Segunda Guerra y la Conferencia de San Francisco, donde se crea la ONU, la Organización Nacional. Muy bien, ya hemos visto entonces el contexto internacional y la cronología de estos principales periodos de la historia peruana, ¿no? Pregunta, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna duda o alguna consulta? ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? ¿Algo difícil ahora todavía? Nada, está facilito. A ver, en el chat pueden escribir. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Dame un like o confirma. Sí, sí, todo bien para seguir avanzando. Profesor, Sí, a ver. POM y SN Francisco, es la conferencia de San Francisco, ¿verdad? Sí, Conferencia de San Francisco en Estados Unidos, terminada la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es importante esta conferencia? Porque permite la creación de la ONU. Porque permite la creación de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, que a partir del año 45 se encargará de mantener la paz en el mundo, supuestamente, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ahí está. ¿Todo claro hasta aquí entonces, jóvenes? Clarísimo, perfecto, muy bien. Si tienes alguna duda, por favor, no dudes en realizar, ¿ya? Ahora, profesor, ¿qué es la República Aristocrática? Buena pregunta, ¿ya? Mire, estamos en la época republicana, ¿ya? Así que ya sabemos que es un periodo republicano, no lo vamos a poner, ¿ya? Todos estos son periodos republicanos, ¿no? Que en todo caso acá hay que recordarlo. Arribita vamos a poner, ¿no? República en el siglo XX, ¿no? Siglo XX, estamos hablando de la primera mitad, ¿no? La primera mitad del siglo XX, ¿ya? Ya para ya no ponerlo en el concepto, ya para darlo por sobreentendido. Ya, ahora, ¿qué es la República Aristocrática? La República Aristocrática es un periodo en el cual, ya, vamos a poner de frente, periodo, periodo en el cual un partido político, el partido civil, ya, controla económica y políticamente el país.
¿ya? Ahora, yo puedo reemplazar, ¿ah? O sea, me pueden poner el partido civil, pero ¿sabes también cómo me pueden poner? La oligarquía. Y lo de partido civil lo voy a poner entre comillas, o perdón, entre paréntesis. Eso no entiendo. Ya. Para gobernar un país hay que tener un partido político, ¿sí? Porque si no, ¿cómo ganas las elecciones? Tienes que concursar en un proceso electoral, ¿sí? Tienes que competir en un proceso electoral. Ya. ¿Qué ocurre? Ustedes saben que el partido civil, ¿cuándo surgió? En la propia falacia, ¿no? En la época de Valde. Ahí surgió el partido civil. ¿Se acuerdan que Manuel Pardo de la Valle había fundado el partido civil como rechazo al contrato Dreyfus? ¿Se acuerdan? Ya. Ahora, en esta época, el partido civil resucita, ¿ya? Por así decirlo, resucita. ¿Qué, profe? ¿El partido civil estuvo muerto? Se podría decir que sí, porque recuerda que al partido civil se le acusó de haber gobernado mal antes de la Guerra del Pacífico y durante la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Antes con Manuel Pardo de la Valle, que, que no supo frenar el avance de los inversionistas ingleses y chilenos de alguna otra manera, que no supo reordenar la economía, que no supo sacarnos de la bancarrota, y que además, en su afán de querer cuidar la soberanía del Perú, firmó un tratado defensivo con Bolivia, ¿no? Entonces, al gobierno de Pardo de la Valle se le acusó de mala gestión, mal gobierno, de no armar a nuestras Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? El Partido Civil estuvo mucho tiempo con Roche, ¿no? ¿Cuándo? En la época del segundo militarismo, mientras gobernaba Iglesia, mientras gobernaba Cáceres, mientras gobernaba Remigio Morales Bermúdez, después de la guerra contra Chile, el Partido Civil estuvo así, oculto. Más bien otros partidos políticos surgieron en acción, el Partido Demócrata y el Partido Constitucional, el Demócrata de Piérola y el Constitucional de Cáceres, ¿ya? Pero en esta época el Partido Civil resucita, ¿ya? Resucita. Ahora, ¿quién lo ayuda a resucitar? Es algo muy curioso, ¿eh? Nicolás de Piérola. De 1895 a 1899 gobernó Nicolás de Piérola, ¿ya? Y Piérola lo ayuda a resucitar. ¿Cómo, profesor? Lo que pasa es que Piérola hace un pacto, ¿ya? Le pide a los civilistas que lo ayuden a gobernar, ¿ya? Le pide a los civilistas que lo ayuden a gobernar. A cambio, ¿ya? Piérola dejará pues que luego su candidato del Partido Civil gane, ¿ya? Entonces, Piérola, digamos, es como, llamémosle, ¿no? El cierre del segundo militarismo y el inicio de la República Isocrática, ¿ya? Así como tú terminaste el colegio y ya vas a comenzar la universidad y en el medio está el APU, ¿no? Que te va a servir para cerrar, consolidar lo del colegio y para estar listo para la universidad, ya, Piérola es lo mismo. Piérola es el cierre del segundo militarismo, que era una etapa en la que estábamos empezando o reactivando o reiniciando la reconstrucción nacional, y la República Socrática es una época de despegue. Entonces, Piérola es una etapa de transición, una etapa de cierre del segundo militarismo y una etapa en la cual va a haber las bases para recuperar totalmente la economía en la República Socrática, ¿ya? Ahora, ¿de qué hace Piérola? Piérola le dice al Partido Civil, déjeme gobernar unos añitos a mí, ¿ya? Yo he votado a Cáceres, déjeme gobernar a mí unos añitos, yo ordeno la economía, ayúdenme a gobernar desde el Congreso y luego yo les paso el gobierno a ustedes, ¿ya? Entonces, que no te sorprenda que del año 99 hasta el 19, prácticamente todos los gobiernos sean del Partido Civil, ¿ya? Que no te sorprenda. Del 99 al 19, prácticamente toditos, con alguna pequeña excepción, fueron del Partido Civil, ¿ya? No te vayas a sorprender. Ahora, ¿qué hemos puesto en nuestro concepto? Dice que es un periodo en el cual la oligarquía controla económica y políticamente el país. Pero, ¿qué es oligarquía? Buena pregunta. Oligo significa pocos, arquía significa poder, poder de pocos, ¿sí? ¿Quiénes en ese tiempo eran la oligarquía en el Perú? La oligarquía estaba conformada por banqueros, por hacendados, ¿ya? A los cuales se hacían llamar varones del azúcar. Está conformada por gamonales y está conformada por exportadores. Entonces, ¿ya? Esta gente estaba metida en el Partido Civil.
esta gente estaba formando, muchos de ellos, parte del partido civil. Entonces, ellos con este partido van a querer controlar el país. ¿Ya? Ellos con este partido van a querer controlar el país. Entonces, nuestro concepto sería, periodo en el cual la oligarquía, o sea, un grupo pequeño, un grupo político, un grupo económico muy fuerte, ¿no? Va a controlar el país. ¿Quiénes son? Banqueros. ¿Quiénes son? Hacendados, terratenientes. ¿Quiénes son? Gamonales. Los gamonales también son terratenientes. Exportadores. Ellos están formando parte del Partido Civil o tienen amistades en el Partido Civil y debido a esas amistades han participado en las elecciones y ellos controlan la economía y la política del país. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda con respecto a lo que es el concepto de república aristocrática? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se está entendiendo este punto, este tema? ¿Sí? ¿Con claridad? Perfecto. ¿Tienes dudas, por favor? Realicen. ¿Ya? Entonces, eso es la República Aristocrática. Hablemos de los banqueros. Terminada la Guerra del Pacífico, los bancos habían quebrado, desaparecido, ¿no? Pero ya se estaban reactivando. Ejemplo, el Banco Italiano, que se había fundado en el segundo gobierno de Cáceres y que para la República Aristocrática era un banco que estaba, digamos, en despegue. Hoy día ese banco italiano le llamas el Banco de Crédito. Hacendados. Un grupo se hizo llamar los varones del azúcar. ¿Quiénes son? Los varones del azúcar, ¿ya? Y voy a compartir esta imagen para que lo puedas visualizar. Están aquí en este mapa. ¿Sí? ¿Quiénes son los varones del azúcar? Por ejemplo, los Aspíllaga son varones del azúcar. Los Larco son varones del azúcar. Los de la Piedra son varones del azúcar. Los Pardos son varones del azúcar y los Candamo. ¿Ya? Aspíllaga, Larco, Piedra, Pardo y Candamo. 5 apellidos, 5 familias. ¿Por qué varones del azúcar? Porque tienen haciendas azucareras en La Libertad, cerca del Valle de Chicama. 1. 2. ¿Por qué varones? Porque los varones se vestían así, ¿no? Como si fueran nobles, como si fueran princesos o príncipes, ¿no? Con su sombrero largo, con su bastón, ¿no? Hablaban, ¿no? Inclusive lengua extranjera, viajaban, ¿no? A París, a Londres, a Nueva York, ¿no? Por eso se sentían ellos nobles, se sentían una gente especial, se sentían lo que se llama una aristocracia, ¿no? Aristocracia, aristo, mejores, gracia, gobierno los mejores, ¿ya? Ellos, los hacendados, los varones de azúcar, se sentían una aristocracia, ¿ya? Ellos se sentían una aristocracia. De ahí viene el nombre, aristocrática. De ahí viene el nombre. Ellos se sentían una aristocracia, ellos se sentían lo mejor del país, ¿no? Por su sangre decían que había una sangre especial, una sangre española, una sangre europea. Entonces ellos se sienten así y piensan así. Por eso se llama República Aristocrática, ¿ya? ¿Quiénes son los gamonales? Los gamonales son los patrones en la sierra, los abusivos, son hacendados, ¿no? Que tratan mal a sus indígenas, a sus indios, a sus campesinos. Los azotan, los golpean, les pegan, los insultan, los humillan, etc. Esos son los gamonales, ¿no? Y en sus chacras, en sus haciendas, trabajan los indígenas, ¿ya? Tú recordarás que Florinda Mato de Turne, una literata, denuncia en Ave sin Nido que los gamonales tratan mal a los indios, ¿no? Hay una discriminación muy fuerte, un maltrato, un yanaconaje. No te olvides el yanaconaje, lo mencionamos la vez pasada, que es que al indio, al campesino, se le hace trabajar como si fuera un siervo de la gleba, como si fuera un criado, ¿no? Luego tenemos a los exportadores que obviamente estaban principalmente en el puerto, ¿no? ¿En dónde se sembraba caña de azúcar? En la zona de Chicama, en La Libertad. Buena pregunta, Cristín. Sangre azul, sí, los hacendados se sentían de sangre azul, de sangre real. Se sentían una realeza en el Perú, ¿no? Esa era su forma de pensar, ¿ya? Entonces ya tenemos nuestro concepto. Ahora, en la República Aristocrática es bueno recordar que también hubo algunas manifestaciones particulares, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto económico, en la economía, ¿qué fue lo que ocurrió? En la economía, jóvenes, en la economía,
hubo un auge económico. Todo estuvo bien, todo estuvo bien, pase lo que pase, todo estuvo bien, ¿ya? Entonces, hubo un auge económico. Eso significa que la economía estuvo en azul, auge económico, todo bien, ¿ya? Por ejemplo, el Perú exportaba, se exportaba, exportación, ¿ya? Primero se priorizó la agroexportación, ¿ya? Bueno, de los ricachones, pues, ¿no? De la oligarquía. ¿Agroexportación de qué? De caña de azúcar o de azúcar y de algodón. Ya sabes quiénes se portaban en la caña de azúcar, te comenté. Aspíllaga, de la Piedra, Los Pardo, Candamo, ¿no? Eh, eh, los que viven en la zona de la Libertad, ¿cierto? Y algodón exportado desde las zonas como Lima, como Ica o como Piura, por ejemplo, ¿ya? Pero también había exportación de otras materias primas, ¿no? Por ejemplo, exportación de lana, exportación de minerales, de petróleo, inclusive de caucho, ¿no? De caucho, ¿ya? Ahí está. Ahora, para ello nos vamos a trasladar al mapa. ¿Me confirma si se ve el mapa, jóvenes? ¿Me confirman si se ve el mapa? ¿Sí? Sí, sí, sí. Yes. Confirma, por favor. Confirma, confirmado. ¿Sí? ¿Se ve el mapa? Estamos mostrando una imagen, un mapa. Chicos, ¿sí? No, profesor. Gracias. Ya. Muy bien, entonces, ¿no se ve el mapa? No, no se ve. No A se ve, ver, solo se ve el cuadro. ya, ok. Vamos ahora sí. Ahí está. Ahora sí se va a ver el mapa. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profesor. Listo, muy bien. Te decía que los varones del azúcar son los Aspíllaga, los Larco, los Candamo, los Pardos, los de la Piedra. Ellos son varones de azúcar, hacendados, sangre azul, realeza, ¿no? Varones, aristocracia. Pero el Perú no vivía solamente la exportación de azúcar, donde ellos eran los ricachones. También se exportaba minerales, desde Cerro de Pasco, La Plata, por ejemplo, desde la zona de el sur, los Leguías exportaban algodón, por ejemplo. Desde la zona de Arequipa, Puno, había un circuito comercial de exportación de lana, ¿no? Lana de, por ejemplo, camélidos o lana de ovejas, ¿no? Los Ricketts, por ejemplo, los López de Romaña en Arequipa, los Gibson en Puno, ¿no? Eran hacendados, eran ganaderos también y exportaban la lana, ¿no? Traían eso hacia los puertos de la costa. En la selva estaba presente lo que era la explotación del caucho, ¿no? Con las correrías. ¿Te acuerdas que las correrías eran persecuciones a los indígenas, a los nativos, y luego los esclavizaban, ¿no? Extrayendo caucho de los árboles. Ya. Entonces, esta situación económica se va a producir en la República de Soránica. En el aspecto político, hemos dicho que el Partido Civil gobernó muy seguido, gobernó muy seguido. En el aspecto social, había una fuerte discriminación. ¿Hacia quién? Hacia la clase media y más aún hacia los sectores populares. ¿Ya? Con decirte que clase media y sector popular en esta época no votan en elecciones, ¿ya? No votan en elecciones. En las ciudades como Lima, como Vitarte, como Callao, empezaron a formarse sindicatos anarcosindicalistas, ¿no? Sindicatos que reclamaban mejoras salariales, mejores condiciones laborales, menos horas de trabajo, respeto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no? Seguros por accidentes, o sea, había muchas demandas del sector obrero, especialmente los que trabajaban en fábricas. No te sorprenda que esta sea la época de las huelgas, de las movilizaciones, ¿no? Por ejemplo, la de los panaderos, ¿no? O la de los textileros de Vitarte, ¿no? Los panaderos en Lima, la llamada Estrella Roja del Perú, una federación de panaderos, o la de los textileros de Vitarte, ¿no? También se da en este. Luego tenemos en el aspecto general, por así decirlo, ¿no? Que hubo mucha desigualdad social, ¿no? Mucha exclusión, mucha marginación. Esas son las características de este periodo, ¿sí?
Jóvenes, con respecto a este periodo, ¿alguna pregunta o alguna duda? Vamos a anotarlo entonces en nuestra hojita de Word. Ahí está, vamos a anotarlo en nuestra hojita de Word. Y hemos dicho que hubo hegemonía del partido civil, Por eso a este periodo algunos le llaman el segundo civilismo, ¿no? Y en el aspecto ideológico estuvo presente en los obreros la ideología anarquista en los obreros. No olvidar que la ideología anarquista lo que busca no es necesariamente mejorar las cosas, ¿ah? O sea, ¿qué significa anarquía? An significa sin, arquía, autoridad. El anarquista no soporta ver a una autoridad, ¿sí? Ve a una autoridad y le da escalofrío, le da molestia, le da eh, eh, cólera, ¿no? ¿Por qué? Porque los anarquistas quieren vivir bajo sus propias reglas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con los obreros? Los obreros ya estaban alto del maltrato de los patrones en las fábricas. Lo que querían hacer, ¿qué cosa es? No soportar más reglas, ni de los patrones en las fábricas, ni del Estado, ni de las fuerzas del orden, ni de la iglesia, ni de nadie. El anarquista es así. El anarquista rechaza, no tolera las normas, las reglas, ¿no? Y se levanta o reclama o protesta contra ellas, ¿sí? Entonces los obreros en esta época se dejaron influenciar mucho por el anarquismo, ¿no? No tenían, digamos, un plan, un proyecto a largo plazo, sino simplemente lo que querían hacer era rechazar las autoridades, ¿no? Estaban cansados de las reglas, sentían ellos, el anarquista siente que con las reglas se le vulnera sus libertades. Por eso es que constantemente el anarquista está luchando, está de repente haciendo desmanes o está de repente promoviendo pintas en las calles, ¿no? Se está movilizando de esa manera, ¿ya? Entonces, eso con respecto al periodo de la República Soviética. Ahora, es importante señalar que en la República Soviética hubo varios gobiernos, ¿cierto? Ya. Aquí en borrador vamos a hacer los gobiernos de la República Soviética. A ver, ¿ya? A ver. Vamos a poner acá así los gobiernos de la República Soviética. ¿Ya? A ver. Acá gobernantes, eh, año, y partido al que representó, y algunos hechos importantes, ¿no? Luego pasamos al onceno. Ya está. Muy bien, a ver. De repente aquí ya se nos complica un poco el asunto porque son varios presidentes, pues, ¿no? En un periodo muy corto son varios presidentes, ¿no? Ya está. Muy bien, vamos entonces a ver los gobernantes, ojo, repito, de la República Aristocrática. Ahorita estamos en la República Aristocrática, ¿ya? A ver, vamos a poner acá entonces gobernantes de la República Aristocrática, ¿ya? Te decía que se considera mucho a Nicolás de Piedra. Nicolás de Piedra. ¿Por qué? Porque él no es del Partido Civil, ¿ya? Pero él pacta con el Partido Civil, ¿no? Una alianza, ¿no? Te mencioné que te dije que le dijo a los civilistas que le dejen gobernar, ¿no? Que lo dejen gobernar y que luego él pasaba el poder, ¿no? Él pertenece al Partido Demócrata. Él pertenece al Partido Demócrata y gobernó de 1895 a 1899 con el Partido Demócrata. ¿Ya? Ese es su partido, pero pactó con el Partido Civil. El Partido Civil lo apoyó, ya lo apoyó, lo respaldó desde el Congreso para que pueda avanzar políticamente. Hechos importantes durante el gobierno de Nicolás de Piero. Jóvenes, por ejemplo, uno de los hechos importantes es que él sienta las bases de la República Aristocrática. ¿Y qué significa sentar las bases? Apoyar mucho, por ejemplo, apoyó a hacendados y banqueros. ¿Ya? Apoyó a hacendados y banqueros a que puedan consolidar su economía, ¿no? Ese es su logro, su máximo logro. Y lo otro es, pues, por ejemplo, que estableció el estanco a la sal, más impuestos a la sal. Y esto provocó una rebelión, la rebelión de la sal en Huanta, en Ayacucho. ¿Ya?
de los campesinos que estuvieron en contra de saturar o de sobrecargar la sal de este impuesto, ¿no? Muy especial. También aceptó la misión, ahí viene una misión extranjera, ¿no? La misión francesa, Pablo Clement. Esta misión francesa vino para asesorar al Perú en temas militares. Es más, gracias a esta misión francesa se toma la decisión de establecer el servicio militar obligatorio. Y gracias a esta misión francesa también se decide crear una escuela de oficiales de Chorrillos. ¿Sí? Por las recomendaciones que da esta misión, ¿no? Visitada. Son un grupo de asesores que viene al Perú, ¿no? Bueno, eso como los hechos de repente más saltantes o más resaltantes de este periodo, ¿no? De Nicolás de Pío. Ahora podemos hablar acerca del sucesor, que fue Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña gobernó de 1899 a 1903. Él gobernó con el apoyo del Partido Civil, ¿no? Fue invitado, ¿no? Él era un ingeniero que fue invitado al Partido Civil y bueno, ganó las elecciones. ¿Ya? Ahí está, Eduardo López de Romaña. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de su régimen, de su gobierno? Por ejemplo, tenemos en este caso, ¿no? Los códigos de aguas, código de minería y código de comercio. ¿Qué son los códigos? Códigos son legislaciones, así como hay código civil, código penal, código tributario, ¿sí? También hay códigos de agua, minería y comercio. Legislaciones, leyes, ¿ya? Paquete de leyes que hizo el gobierno. Ahora, el código de aguas favorecía a los terratenientes, a los varones del azúcar, a ellos les favorecía, porque les permitía al momento de comprar tierras tener acceso a canales de riego, a ríos, algo así como una promoción, compra tierras y gratis sale el río o gratis sale el canal de riego, ¿ya? Entonces le permitió ir monopolizando o ir absorbiendo cada vez más el control de las acequias, de los canales, del agua en el norte, perjudicando así a los campesinos o a las comunidades pequeñas que no tenían grandes hectáreas de tierra. El código de minería favoreció la inversión extranjera, especialmente norteamericana. Gracias a este código de minería empieza a llegar, por ejemplo, la empresa Cerro de Pasco Mining Company, que se instala en Cerro de Pasco y que va a empezar a explotar plata. También con este código se acepta el enganche, se legaliza el enganche. El enganche es una legislación que autoriza al dueño de una mina o al dueño de una hacienda a contratar gente, pagándole por anticipado. Yo te contrato, te pago por anticipado. Te doy 1,000 soles. Te llevo a mi hacienda. Tú ya me debes. Todavía no has trabajado ahí, pero ya me debes. Pero yo pagué tu viaje también. Y pagué tus viáticos, ¿no? Voy a pagar en las habitaciones donde vas a descansar. Y te voy a vender comida. Entonces, mira, voy a pagar tus habitaciones, ¿no? Pagué tus viáticos, pagué tu viaje, te di un adelanto y te voy a vender comida. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Te estoy enganchando, te estoy volviendo dependiente de mí. Eso hacían los hacendados y eso hacían los empresarios mineros. Y el Código de Comercio fue para promover la exportación, ¿no? Ahora, recuerda, en esta época hay muchos exportadores, hay agroexportadores. Al exportador, ¿qué le conviene? Exportar más. Y para que exporte más, para que te vuelvas más rico, ¿qué hago? Yo, Estado peruano, con el Partido Civil, te ayudamos. ¿Cómo te ayudamos? Te cobramos menos impuestos, te cobramos menos aranceles para que te vuelvas millonario más rápido, ¿ya? De ahí la importancia de los exportadores de controlar el gobierno, porque hacen leyes que les favorecen, ¿ya? También, entre otros hechos importantes, ¿no? Podemos hablar pues de la creación, ¿no? De la Escuela Superior de Agricultura, ¿no? Ahí está. Que si tú buscas en la página web, sería la base de lo que hoy día es la Universidad Nacional Agraria La Molina, ¿no es cierto?
Ya. Esto como algunos aspectos más resaltantes. Obviamente hay más aspectos, ¿no? Hay más aspectos, pero estamos aquí mencionando algunos, ¿sí? Luego tenemos a José Pardo y Barreda. Perdón, primero a Manuel Candamo. Manuel Candamo era un hacendado recontra millonario. Ya cuando hablaban de dinero decían ni la fortuna de Candamo. O sea, mira, su apellido era sinónimo de plata, ¿no? Ni que tuviese la fortuna de Candamo, ni que seas millonario. Bueno, lamentablemente él gobernó poco tiempo, también perteneció al Partido Civil. Recuerda que era un gran terrateniente, un gran hacendado. Ya, en su gobierno, ¿qué se conoce? Una ley de ferrocarriles. En su gobierno se conoce una ley de ferrocarriles, ¿ya? Ley de ferrocarriles. Y circulaba en Lima el tranvía de Lima. El tranvía de Lima. ¿Está bien? Ahora, luego tenemos al que será el presidente más importante de esta época. ¿Quién? José Pardo y Barreda. José Pardo y Barreda. ¿Quién es José Pardo y Barreda? Es el hijo de Manuel Pardo y Lavalle. Acuérdate que Manuel Pardo y Lavalle había fundado el Partido Civil. Él es su hijo. José Pardo es su hijo. Pardo va a gobernar de 1904 a 1908. Él es prácticamente dueño del Partido Civil o heredero del Partido Civil, ¿ya? José Pardo y Barreda. Ahora, ¿qué ocurre durante la época de José Pardo y Barreda? ¿Ya? Por ejemplo, se impulsa mucho una reforma educativa, especialmente en la instrucción primaria. En ese tiempo no le llaman educación, le llaman instrucción primaria, ¿ya? ¿Cómo? Estableciendo gratuidad y obligatoriedad total de toda la primaria. Profe, ¿no era solamente el primer y segundo grado? No, del primer y segundo grado fue en la época de su papá. Él establece que toda la primaria sea gratuita y obligatoria, ¿no? Por lo menos en el papel, ¿no? Por lo menos en el papel. También le da mayor presupuesto económico a San Marcos, ¿no? Para que pueda desarrollarse como universidad. No olvidar que muchos de los civilistas de esta época son catedráticos en San Marcos, son abogados en San Marcos, inclusive algunos fueron rectores de San Marcos en este tiempo, ¿ya? Digamos que en ese tiempo San Marcos era elitista, era una universidad muy aristocrática, era bien raro que tuviese gente de clase media del pueblo. Había, pero algunas excepciones. Por ejemplo, Julio César Tello, ¿no? Guarochirano, ¿no? Niño de provincia, pero que estaba estudiando en San Marcos. También el gobierno de José Pardo y Barreda, la Federación de Panaderos, ¿no? Estrella Roja del Perú, Federación de Panaderos Estrella Roja del Perú, ya, salió a las calles, ¿no? Exigió por primera vez, ¿qué cosa exigió? Las 8 horas de trabajo, ¿no? Recuerden que en ese tiempo la mayoría de personas que trabajaban en fábricas o en trabajos, ¿no? Digamos, obreros, trabaja un promedio de 12, 14 hasta 16 horas, ¿ya? Entonces tenemos ahí, exigió primero las 8 de trabajo, ¿no? Saliendo a marchar, saliendo a protestar a las calles, ¿no? Ahora, también en el gobierno de Pardo y Barrera, se presentó un proyecto de ley, el proyecto José Matías Manzanilla. Matías Manzanilla era un congresista, ¿ya? Que presentó un proyecto de ley ante el Congreso. Este proyecto de ley era proyecto pro obrero para buscar, solicitar derechos laborales a los obreros, laborales a los obreros, ¿no? Lamentablemente, apenas se discutió el proyecto y rápidamente fue archivado, ¿no? Lamentablemente. En ese momento fue archivado, ¿ya? Muy bien, eso entonces con respecto a lo que es el gobierno de José Pardo y Barreda. Ahora, en algunos libros aparece pues un incidente con Ecuador de 1904, ¿ya? El incidente llamado Torres Causana Bolognesi, 1904, una pelea con Ecuador, 1904, ¿ya? En julio de 1904. Bien, luego José Pardo y Barreda tenemos en este caso a Augusto Beleguía, Augusto Bernardino Leguía, ¿no? Augusto Bernardino Leguía, ¿ya? Augusto Bernardino Leguía va a gobernar de 1908 a 1912 con el Partido Civil.
ya con el Partido Civil, gobierna, ya. Aunque en esta época el Partido Civil ya se está resquebrajando, vas a ver dos grupos, ya, dentro del Partido Civil va a haber dos grupos, los que son pro hacendados y los que son pro exportadores. Los pro hacendados de pensamiento más conservador, los pro exportadores de pensamiento más liberal. Ya en esta época el Partido Civil se está resquebrajando, se está rajando por dentro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ahora, tenemos como principales hechos, por ejemplo, que en 1909 se firmó dos tratados fronterizos, tratados limítrofes, con los cuales se cerraron fronteras. Lamentablemente, en ambos casos, entregando territorios, con Bolivia y con Brasil. ¿Ya? El tratado con Brasil se llamó Velarde Río Branco. Velarde es peruano, Río Branco es brasileño. Y el tratado con Bolivia se llamó Sánchez Polo Bustamante, ¿no? ¿Ya? El tratado con Bolivia se llamó Sánchez Polo Bustamante. Luego, Leguía sufre un intento de golpe de Estado. Los pierolistas del Partido Demócrata intentan dar un golpe de Estado que fracasa. A eso se llamó el Día del Carácter. El Día del Carácter, ¿ya? Intento pierolista, ¿no? Que inclusive secuestran por un momento a Leguía, pierolista de golpe de Estado, ¿no? Intento porque fracasó. Ya eso se llama el Día del Carácter. Leguía dijo, no, a mí no me sacan del gobierno. También es importante destacar que en esta época hubo una gran movilización obrera, ¿no? En Vitarte, ¿no? La de 1911, ¿sí? 1911, gran huelga o huelga general, ¿no? En Vitarte, ¿no? Convocada por los trabajadores textiles, ¿no? Y en paralelo también había movilización de los trabajadores Chicama, de los que trabajaban en la extracción de caña de azúcar. También hubo movilizaciones de parte de los trabajadores, de los peones, ¿no? De los que trabajan en la hacienda. El año 1911 es curioso porque coincide el descubrimiento de Irambingan sobre Machu Picchu, coincide también en esa época el accidente de Jorge Chávez, ¿no? Sobrevolando los Alpes, ¿no? Allá en Europa, al norte de Italia, ¿no? Entonces, eso vamos a destacar de Leguía, ¿ya? Luego viene el gobierno de Guillermo Billinghus. Billinghus gana unas elecciones de forma muy accidentada. En realidad las iba a perder, ¿no? Pero Billinghus es elegido por el Congreso. ¿Pero por qué? Por presión popular, porque la gente ya estaba haciendo desmanes en las calles. No querían que el Partido Civil siga gobernando. Aspíllaga era el candidato en 1912 que iba a ganar las elecciones, pero la gente, ¿no? Reclamó, puso tal presión que el Congreso se vio obligado a cambiar y eligió a Billinghurst para que la gente esté contenta, ¿ya? Billinghurst es del Partido Demócrata, es de la gente de Piérola, había sido alcalde de Lima unos años atrás. ¿Qué hace Billinghurst? Billinghurst es conocido como la oveja negra de la República Estudiantil. ¿Por qué oveja negra? Porque él gobierna diferente a los anteriores. Porque él hizo un discurso populista, ¿ya? Discurso populista, que tú recordarás que se hizo conocido por la famosa campaña del pan grande, ¿no? La gente marchando con sus carteles, un pan grande y un precio chiquitito. Eso es ser populista, eso es ser demagógico, es ofrecer al pueblo cosas que no van a pasar, ¿ya? Y a veces el pueblo compra esas ideas porque tiene fe, tiene esperanza, ¿no? El discurso populista llamado en su campaña pan grande, ¿no? Pan grande, ¿no? Por eso le llaman la oveja negra, porque él se pegó a la clase media, él se pegó al voto del pueblo. Sabiendo que el pueblo no vota, él se pegó a ellos, ¿no? Con un discurso que llegaba a las masas, ¿no? Entonces la élite estaba un poco preocupada. Ya bueno, con Billinghurst van a estar contentos un rato, ¿no? Así lo vio la élite, ¿no? La oligarquía. Ahora, en este año o en este régimen se estableció, por ejemplo, el derecho de huelga. Se legalizó el derecho de huelga. ¿Eh? Se legalizó el derecho de huelga y se dio
dio por primera vez las 8 horas de trabajo, ¿ya? A los estibadores del muelle de Arsenal del Callao, que habían hecho una huelga. Los estibadores jóvenes son las personas que cargan las cajas, que cargan, ¿no?, lo que se desembarca, ¿no?, de los barcos, ¿no?, que viene la mercancía, ¿no?, los containers, esos son los estibadores. Entonces, a ellos que habían hecho una huelga y habían paralizado el comercio y la exportación del Perú, le dio sus 8 horas para que, digamos, que se pongan a trabajar, ¿no?, y para que la economía no se paralice, porque si no, afectaba al país, ¿no? Bien, eso entonces con respecto a Billinghurst. Ahora, Billinghurst debió haber seguido gobernando más tiempo, ¿no? Las constituciones decían que los presidentes deben gobernar 4 años. En esta época está vigente la constitución de 1860, pero hubo un golpe contra Billinghurst, un golpe de Estado. Ese golpe de Estado estuvo encabezado por Óscar Benavides, Óscar R. Benavides. Él era muy conocido en el Perú. ¿Por qué era conocido, profesor? ¿Qué había hecho? Yo no lo conozco. Bueno, él era conocido porque él había ido a luchar a un conflicto, a Colombia, ¿ya? ¿Cuándo? En la época de Leguía. En la época del oncenio Leguía, perdón, en la época de Leguía, unos añitos antes, ha ido a Colombia, a la frontera, a pelear, ¿no? Dirigió, no, Benavides, vamos a ver acá, ¿no? Óscar R. Benavides, ¿no? Dirigió la victoria peruana contra Colombia, en lo que se llamó el incidente de Leticia, ¿ya? Entonces, Perú había enfrentado a unas tropas colombianas y ya Benavides tenía, digamos, ese prestigio. Ahora, ¿cómo entra el gobierno de Benavides? Da un golpe de Estado. ¿Por qué da un golpe de Estado? Porque en la época de Billinghurst los obreros estaban ya en las calles. Los obreros querían más reformas, los obreros querían más derechos, los obreros querían un montón de cosas. Y Billinghurst con su discurso populista, ¿no?, le hizo creer a los obreros que los cambios podían llegar. Entonces los obreros estaban ya movilizándose en las calles, ¿no? Habían ya ciertas movilizaciones muy fuertes. Entonces Benavides y la oligarquía ve que esto no es conveniente para la economía del país. Tenemos que tranquilizar el país. Mucha protesta, mucho desmane, ya se empoderaron los obreros, no nos conviene, etcétera, etcétera. Y entonces la oligarquía, los hacendados, los banqueros, los banqueros van a respaldar a Benavides, le van a decir, entra al poder de una vez, ya da golpe de Estado, bota los Billinghurst, que se vaya. Y calma esta protesta, por favor, que nos están asustando. Entonces, la oligarquía asustada apoya, respalda, ¿no? Exige el golpe de Estado, Benavides da el golpe de Estado. Entonces entra al poder por golpe de Estado a Billinghurst, ¿no? Pero golpe de Estado beneficiar a la oligarquía, ¿ya? La oligarquía dice, ya, ahora a nosotros ¿cuándo? La oligarquía quiere gobernantes que favorezcan sus intereses económicos. Ahora, en la época de Benavides también se produjo o se inició la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, ¿no es cierto? O Gran Guerra. Pero llegó también una empresa extranjera al Perú. Llegó una empresa o enclave, le puedes llamar así también, enclave norteamericano. ¿Ya? ¿Cuál? La IPC, la International Petroleum Company. ¿Y a dónde llegó esta empresa? ¿Ya? A Abre Pariñas. ¿Y dónde queda Abre Pariñas? En Talara, en Piura. ¿Ya? Y esto va a producir una tensión. ¿Por qué? Porque antes que venga la IPC al Perú, en el Perú había una empresa británica llamada la London Pacific, ¿ya? Y la London Pacific estaba encargándose de la explotación del petróleo, ¿ya? Del subsuelo. Pero aparentemente no había pagado pues impuestos, ¿no? O se había olvidado de hacer algunos pagos. Y entonces, ¿qué hace el Estado peruano? Como la IPC viene en su reemplazo, el Estado peruano demanda a la IPC. Dice, ya IPC,
tú me vas a pagar eso. Y el IPC dice, un momentito, yo acabo de llegar recién. Quien ha estado acá ha sido la London Pacific. La London Pacific ha tenido el subsuelo de Talar, de Abril Pariñas. Cóbrale a ellos, no me cobres a mí. No, pero tú has absorbido sus inversiones, sus utilidades, tú has absorbido sus bienes de esa empresa. No, 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 cóbrale. Eso más adelante va a ir a un juicio que va a ser conocido como el laudo de París. Ya en la guía, eso se va a resolver en un juicio conocido como el laudo de París. ¿Ya? Bien, eso entonces. Ahora, una vez que Benavides tranquilizó el país a la mala, ¿ya? Porque es un militar, acuérdate, ¿no? Con leyes severas, ¿no? Empezó a reprimir las marchas y dejó todo listo para que la oligarquía haga sus elecciones y elija a su presidente a su gusto, a su medida. Y la oligarquía, ¿qué hizo? Eligió al presidente a su medida. ¿A quién eligió? Pues eligió a nada más y nada menos que otra vez a José Pardo y Barreda. Profe, ¿ya gobernó? Sí, lo eligieron de nuevo. De 1915 a 1919. José Pardo y Barreda. Ya sabes tú que es del Partido Cívico. Y en este segundo momento o segundo gobierno de José Pardo y Barreda, le va a corresponder, por ejemplo, va a tener una suerte, ¿no? Auge de exportación de materias primas por el tema de la guerra mundial, ¿no? ¿Ya? Ahí va a tener suerte en los primeros 2, 3 años de su mandato, ¿ya? Por la guerra mundial. Pero los últimos 2 años de su mandato, la economía va a estar en declive, ¿no? Las exportaciones van a caer fuertemente. A eso le vas a agregar, que los obreros nuevamente reactivan sus manifestaciones, sus luchas, ¿ya? Eh, estuvieron contra Billinghurst marchando, no van a marchar contra Pardo. Mira, contra Billinghurst, que pensaba como ellos supuestamente marcharon, no van a marchar contra Pardo, mayor razón, ¿no? En este tiempo también se crea la Pontificia Universidad Católica de Lima, ¿no? Y se produce una interesante movilización en el sur, ¿ya? La rebelión de Teodomiro, Gutiérrez Cuevas, ¿ya? Más conocido como Rumimaki. Rumimaki significa mano de piedra, ¿ya? Mano de piedra, ¿ya? Esta rebelión se produjo en Puno, ¿ya? En Puno. Esta rebelión, jóvenes, es una rebelión de campesinos. Teodomiro era un coronel, pero un coronel que estaba cansado también de los maltratos que había contra la gente del campo. ¿Ya? Esta es una rebelión antigamonal, o si quieres llámale antifeudal, ¿ya? Antigamonal o antifeudal. Es una rebelión que encabezó por un tiempo Teodomiro Gutiérrez Cuevas en la zona de Puno, ¿ya? Y también en este periodo, José Pardo y Barreda estableció las 8 horas de trabajo, a nivel general, a nivel nacional. Te pueden poner así, a nivel general o a nivel nacional, para todos los trabajadores de todas las fábricas, ¿no? De todas las industrias, etcétera, ¿no? ¿Ya? Esto entonces como los hechos más importantes. Pardo ya le faltaban días nada más para salir de su mandato y convocó elecciones, ¿ya? Convocó a elecciones en 1919. Y en esas elecciones tienes dos opciones. Aspíllaga, que no le dejaron ganar en el 12, que se está presentando de nuevo, como opción del Partido Civil, o sea, otra vez gobierno para los ricos, o Leguía. Profe, pero Leguía es otro del mismo grupo. Lo que pasa es que Leguía venía ahora con otro chip, con otra mentalidad. Leguía venía con un discurso de que ya no voy a gobernar para los ricos, para la oligarquía, sino para la clase media, para ustedes. Entonces Leguía cambia su discurso. Es más, crea su propio partido político, el Partido Demócrata Reformista. ¿Ya? Entonces tienes esas dos opciones. Y cuando le faltaban días a Pardo para terminar su mandato, Leguía sospecha que el Partido Civil le va a robar las elecciones. Entonces, ¿qué hace? Leguía se anticipa y Leguía da un golpe de Estado. Da golpe de Estado, ¿ya? En una fecha muy especial, el 4 de julio, en una fecha muy especial.
día de la independencia de Estados Unidos, Leguía da golpe de Estado del 4 de julio. Y ahí recién comienza el oncenio de Leguía. Ahí recién comienza el oncenio de Leguía. Jóvenes, hasta aquí, con respecto a República Esocrática, dime, ¿alguna pregunta o alguna duda, por favor? Pregúntame. ¿Todavía ninguna? ¿Seguros? ¿Le tomaste captura de pantalla? Profesor, Sí, te escuchamos. Adelante. en el momento en que Leguía da el golpe de Estado, nosotros no estábamos en una guerra o en un conflicto civil. Cuando Leguía da el golpe de Estado, había muchas manifestaciones en Lima, sobre todo de los obreros, ¿ya? Y Pardo había establecido una ley marcial, es decir, si no te vas a tu casa, yo te encarcelo o te reprimo, ¿no? Te envío a la guardia para que te frente, ¿no? Y ahora, en medio de ese tumulto, en medio de ese caos o de esa violencia callejera, es que Leguía aprovecha y da el golpe de Estado. ¿Cuál? Su pretexto o su excusa es de que el Partido Civil iba a robar las elecciones, ¿no? Que él conocía muy bien al Partido Civil, cómo juegan ellos en política, entonces su pretexto fue, me van a robar las elecciones, antes que me roben las elecciones, yo me adelanto y doy el golpe de Estado. Y cuando llega el golpe de Estado, él entra solo, pero las elecciones también se hacían para Congreso, y el Congreso tenía una recontra oposición del Partido Civil. Entonces, si Leguía entra alejado del Partido Civil, que no va a gobernar para ellos, eso es lo que ha dicho en su campaña, tiene otro chip, otra mentalidad, tiene que pelearse con el Congreso. ¿Qué hace Leguía? Disuelve el Congreso. Entrando en el oncenio, apenas ingresa, disuelve el Congreso de la República. Por eso ahora vamos a hacer un cuadrito bien interesante de Leguía antes y después. ¿Ya? Vamos a hacer aquí un cuadrito bien interesante de Leguía antes y después. Profesor, Sí, adelante. ¿qué quiere decir antigamonal? Antigamonal quiere decir que están contra los abusos de los gamonales. ¿Y quiénes son los gamonales? Los gamonales son hacendados que viven en la sierra, que tienen muchas hectáreas y que abusan de los campesinos, abusan de los yanaconas. Es decir, los maltratan, los insultan, les pegan, les quitan sus tierras, expropian sus tierras, los discriminan, ¿no? Entonces, el gamonalismo es muy fuerte en el Perú. Todo el siglo XIX y todo el siglo XX el gamonalismo ha sido muy fuerte. ¿Sabes quién golpea el gamonalismo y hace que se reduzca un poco ese gamonalismo? O bastante, Velasco Alvarado. Porque Velasco Alvarado le quita tierras al gamonal con la reforma agraria. Y al quitarle tierras al gamonal, ¿dónde el gamonal va a explotar a la gente? Ya no tiene poder, ¿no? El gamonal era un patrón, era un hacendado, un terrateniente de la zona andina, pero que maltrataba, que vejaba, que humillaba a sus campesinos, ¿no? Y en muchos lugares de la sierra, pues la gente no le decía nada a los gamonales porque sabía que que las denuncias eran por gusto, pero hubo en otros lugares donde ya se cansaron, ¿no? En el capítulo anterior, cuando hablamos, por ejemplo, del segundo militarismo, terminada la Guerra del Pacífico, hubo una rebelión antigamonal también, la de Atuspari, en Huaraz, en Ancash. Es más, durante la misma guerra contra Chile, también los campesinos se enfrentaban a los chilenos, pero también se enfrentaban a los gamonales. Tomás Lainez, por ejemplo, dirigió levantamientos contra gamonales en plena guerra del Pacífico. El gamonal es ese, el que abusa de su poder, el que se cree dueño de provincias y el que hace lo que quiere en la zona andina. ¿Ah? Muy bien, vamos a comparar ahora, gracias por las preguntas, muy, muy bonitas preguntas. Gracias, profesor. ¿Ya? Vamos a comparar ahora el Leguía que gobernó en 1904-1908, que acabamos de ver hace unos minutitos, con el Leguía que va a entrar ahora al gobierno, de 1919 a 1930. ¿Ya? Vas a ver que Leguía cambió su chip, o sea, cambió su forma de pensar, ¿no? Bien sospechoso, pero cambió su forma de pensar. Ya, ahora, ¿qué pasó con Leguía, profe? ¿Por qué cambió? Uy, ya, sabes que los políticos tienen una capacidad de camuflarse, ya. A ver, primero, cuando hablamos de Leguía hace un ratito, ¿no? Hace 5 o 10 minutos, Leguía gobernaba
con el partido civil, ¿no? Partido político, al inicio, en del 4 al 8, fue el partido civil, ¿sí o no? Perdón, no es del 4 al 8, es del 8 al 12. Ahí está arribita, mira, ¿ves? 8 al 12, ¿ves? Ahí está. Ya, entonces, Leguía gobernó el partido civil. Voy a hacer un cuadro comparativo, jóvenes, ¿ah? Miren ustedes el poder que tiene un cuadro comparativo, se van a quedar en shock, ¿ya? En cambio, ahora que está entrando en el oncenio, tiene su partido demócrata reformista, ¿no? O algunos le llamaban reformista, ¿no? Ya. Otra diferencia, ¿no? En esta época gobernó ¿cuánto tiempo? Estuvo en el poder ¿cuánto? 4 años, ¿sí o no? 4 años. O sea, un periodo presidencial. Ahora, si me ayudas tú a sacar la cuenta, del 19 al 30, ¿cuánto tiempo estuvo? 11 años, ¿sí? O se le llaman oncenio, 11 años. ¿Y cuántos periodos tuvo? 3 periodos. Del 19 al 24. Profe, ¿por qué? Porque modificó la Constitución para ampliar el periodo presidencial a 5. El primero fue del 19 al 24. Luego fue del 24 al 29. Y luego fue del 29 al 30. Ahí están los 3 periodos. ¿Ya? Otro. Vamos a poner acá tiempo. Ahí está, tiempo. Otro. Influencia extranjera. Influencia extranjera. Cuando Leguía gobernó en la República Aristocrática, gobernó con influencia británica, Inglaterra. Éramos, exagerando de repente el término, mascotas de Inglaterra. Éramos muy dependientes del capitalismo británico. Cuando Leguía entra en el oncenio, vamos a ser dependientes de Estados Unidos. Of yes, inglés, dólar, endeudarnos con el dólar. ¿Ya? Otra diferencia, ¿cómo entró y cómo salió Leguía en la República Soviética? A ver, con respecto al poder, entró por elecciones y salió por elecciones. Entró en elecciones y salió en elecciones. En cambio, si tú revisas el Leguía del oncenio, en el 19 entró por golpe de Estado. Entró por golpe de Estado. Y en el 30 salió por golpe de Estado. ¿Ya? ¿Sabías tú que quien le da golpe de Estado en el oncenio a Leguía es Sánchez Cerro en el año 30? Sánchez Cerro pone una excusa, ¿no? Que el gobierno de Leguía está robando. Esa es su excusa. Que el gobierno de Leguía es corrupto, que ha degenerado en política, que se ha vuelto muy autoritario. En realidad, digamos que había cometido exceso de poder, pues, ¿no? Se había vuelto una dictadura. No se comprobó exactamente que Leguía haya robado, pero su entorno sí, ¿ya? Pero el motivo principal de ese golpe de Estado no fue que Leguía robó o no robó. El motivo principal del golpe de Estado fue que el país estaba ya entrando en un caos político, social, porque habían fuertes movilizaciones, y económico, porque en el año 29 ocurrió el crack de Estados Unidos y eso afectó al Perú, tumbó la economía. Ya no recibíamos préstamos, ya no recibíamos inversión de Estados Unidos, ya Estados Unidos no nos compraba muchas materias primas, ¿no? Entonces bajó nuestras exportaciones, los ganaderos del sur ya no podían exportar en grandes cantidades, ¿no? Entonces hubo una situación económica se vino abajo la economía, la política estaba desgastada con el régimen de Leguía, entonces por esos son los motivos reales del golpe de Estado, ¿ya? Otra diferencia, Leguía firmó tratados, obvio. Bueno, Leguía no, sus ministros, sus representantes, ¿no? En el año 8 al 12 dijimos que firmó tratados con Bolivia y Brasil, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ya, ahora va a firmar tratados con Colombia y con Chile. Con Colombia, el Tratado Salomón Lozano, donde entregamos el trapecio masónico a cambio del triángulo de sucumbios. Un trapecio enorme a cambio de un triangulito sucumbio, un territorio chiquito. ¿Ya? Y con Chile, el llamado Tratado del 29, ¿no? O también llamado Tratado de Lima, porque se firmó en Lima. Gracias a ese tratado,
recordarás tú que Chile nos devuelve Arica, perdón, nos devuelve Tacna, lapsus, lapsus, nos devuelve Tacna, ¿no? Arica no nos querían devolver los chilenos, ¿ya? Nos devuelve Tacna, ¿ya? Entonces, ahí está. Bien, entonces estamos haciendo un cuadro comparativo de Leguía antes y de Leguía después, ¿ya? Ahora, acá, con respecto a la política, aquí fue apoyado por el Partido Civil, ¿no? Fue apoyado en cambio, en el oncenio persiguió al Partido Civil, persiguió al Partido Civil, persiguió al Partido Civil. Y te dije que inclusive cerró el Congreso, ¿no? Claro, te comenté que cerró el Congreso, donde estaba el Partido Civil en mayoría. Ahora, con identificación social, cuando Leguía gobernó durante la República Soviética, ¿quiénes fueron sus engreídos? La oligarquía, los banqueros, los hacendados, los varones del azúcar. Sí, eran sus amigos de él, ¿no? Hacendados, banqueros, exportadores, ellos eran sus engreídos. Todo lo que hacía en el país lo hacía en beneficio de ellos, ¿no? En cambio, durante el oncenio de Leguía, ¿quién fue su engreído? Su engreído fue la clase media. En la clase media están los profesionales, ¿no? Algunos comerciantes, algunos artesanos, algunos emprendedores, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas son las diferencias que podemos saltar a la vista entre entre el oncenio y la república aristocrática, ¿no? Otra diferencia más, por ejemplo, en la época de la república aristocrática, recuerda que esto es la república aristocrática, esto es en la república aristocrática, y esto acá es en el oncenio o patria nueva, ¿no? Patria nueva, ¿ya? Otra diferencia que podemos notar entre ambos regímenes fue con respecto a la Constitución, ¿no? En este tiempo regía la Constitución de 1860, que es la más duración de toda la República Peruana. La de 1860, que viene en la época de Guano, duró hasta 1920. Justo en el gobierno en que Leguía la cambió, ¿no? Hizo una nueva constitución en 1920. Que es más, fue modificada 2 veces, ¿no? Modificada 2 veces para favorecer su reelección. ¿Sí? Ahí está. Bien, aquí tenemos entonces las diferencias entre la República Soviética y el oncenio de Leguía. Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta o alguna duda, por favor? Profesor, ¿Todo bien? en el oncenio se le considera entonces, se le puede considerar a Leguía como un dictador por haber entrado con golpe de Estado. Claro que sí. Lo que hace el Leguía es, uno, entra por golpe de Estado. A los pocos meses cierra el Congreso. Alguien dirá, profe, pero era un Congreso que estaba a favor del Partido Civil, a favor de los ricos. Igual, dictador, cerró el Congreso. ¿Qué hizo? Convocó una asamblea nueva, ¿no? Más o menos lo que quiere hacer Castillo. Ya, luego hizo una nueva constitución. Luego modificó la constitución 2 veces para seguir reeligiéndose. Además, persiguió al Partido Civil. Además, persiguió a un jovencito, ahí en la torre, y lo mandó de viaje a estudiar a Mariátegui al extranjero para tener, entre comillas, 2 líderes de opinión menos o 2 críticos menos al régimen. Entonces, sí, por supuesto que sí. Si lo tenemos que catalogar, vamos a ponerle en este caso, ¿no? Una característica principal, ¿no? Carácter del gobierno. En el primer caso diríamos que fue respetó la democracia que favorecía a los ricos, pero democracia, ¿no? Y el orden constitucional, ¿no? Y el orden constitucional, ¿no? En beneficio, obviamente, de
la oligarquía. En cambio aquí, ¿no? Degeneró en una dictadura o autocracia, ¿no? Que se enquistó, que se quedó en el poder, ¿no? Que se acostumbró a estar en el poder, ¿no? Bien, esas son las diferencias entonces, que podemos notar. También podemos comparar el tema de movilización social. Movilización social, ¿no? Movilización social. En la época de la República Socrática, la movilización era principalmente obrera. ¿No? Te comenté la huelga general que hubo en Vitarte de 1911, que casi pone en jaque al gobierno. Gracias a esa huelga de 1911, se discutió de nuevo la ley, el proyecto de ley Manzanilla. Sí, gracias a esa huelga. Es más, Leguía, durante este primer gobierno, da una ley de seguridad, de seguro de accidentes. Eso no lo quería hacer, pero lo dio por la huelga general. Vamos a poner acá, ¿no? La huelga produjo, en este caso, un nuevo debate de la ley Manzanilla o el proyecto Manzanilla, del proyecto Manzanilla, que tenía que ver con la seguridad de los trabajadores, de la fábrica, ¿no? Ahora, en cambio, en la época de Leguía, los que se movilizaban eran los estudiantes universitarios sanmarquinos. Y estos universitarios le pidieron a Leguía que haga una reforma, pues ya que se ponga los pantalones. Y Leguía apoyó su reforma universitaria. ¿Y en qué consistió la reforma universitaria? En sacar a los civilistas de San Marcos. Leguía sacó a muchos civilistas de San Marcos. San Marcos estaba gobernada por el Partido Civil. Luego, ¿en qué consistió? En empoderar a los estudiantes, en que los estudiantes puedan opinar y tomar decisiones, puedan participar en votaciones, puedan evaluar a sus catedráticos. ¿No? En eso consistieron las reformas, ¿no? Se empoderó a los universitarios. Por eso los universitarios, algunos llegaron a la exageración de decir a Leguía el Huiracocha, ¿no? El Júpiter presidente, ¿no? Los universitarios un poco más se vuelven, ¿no? Lo vuelven a Leguía como un dios en esta época. ¿Ya? Entonces, el caso de los universitarios fue una movilización a favor, ¿no? Y ya hacia finales del gobierno, por el tema de la crisis económica, ¿no? Levantamientos campesinos. Bueno, durante el oncenio hubo varios levantamientos campesinos en Cajamarca, en Ayacucho. Eso fue a mediados del oncenio. Y a finales, por el tema de la crisis económica, en Arequipa, en Puno, ¿no? Habían protestas, ¿no? En Cusco, ¿no? Habían levantamientos, ¿no? Ahora, no olvidar algo también, ¿no? Que Leguía en el oncenio dio la conscripción vial. Y la conscripción vial es una ley que obliga a que todos los varones del Perú construyan caminos y carreteras. Pero si yo vivo en la costa, tengo plata. Y si tengo plata, pago una multa y no voy a construir nada. En cambio, en la sierra, los campesinos indígenas no tienen dinero. Y al no tener dinero, no pueden pagar la multa. Entonces, sí o sí van a tener que ir a conscripción vial, a lo que alguna vez Mariátegui llamó mita republicana. ¿Ya? Ahora, otra diferencia que podemos hacer. ¿Te acuerdas quiénes intentaron sacar a Leguía del poder? ¿Te acuerdas? Te lo mencioné, ¿sí o no? Militares. Claro, pero ¿quiénes? A ver, primero en la República Socrática. ¿Te acuerdas que te dije que hubo un intento pierolista de sacarlo? Que Leguía dijo no renuncio, día de carácter, no renuncio, ¿te acuerdas? ¿No? Dijo no renuncio, intento pierolista de destitución, un intento de golpe. En cambio, en el oncenio no hubo intentos. Lo que hubo fue críticos, ideólogos, políticos, como intelectual Víctor Raúl Haya de la Torre y como José Carlos Mariátegui. Tú sabes que José Carlos Mariátegui trabajó en una revista Amauta. Sabes que primero trabajó en un diario Labor, ¿no? Sabes que José Carlos Mariátegui fundó un partido, el Partido Socialista Peruano, ¿no? El Partido Socialista Peruano, que luego se llamó, o bueno, que luego
adoptó el nombre de Partido Comunista Peruano, ¿no? Ahora, Mariátegui vino de Europa, retornó de estudios de Europa y aquí pues fundó el Partido Socialista y luego también fundó la CGTP. Pero antes, Mariátegui primero hizo un estudio de toda la realidad peruana, en los llamados 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde analiza el problema en la tierra, el problema en la educación, dice que nuestra educación no es educación, sino que es una herencia colonial, encima es memorística, ¿no? Analizó el problema del indio, que al indio se le culpaba de todos nuestros atrasos en nuestra historia, ¿no? Mariátegui realiza esos ensayos con una visión marxista. Recuerda que Mariátegui conoció las ideas de Marx en Europa, en Rusia, cuando estuvo por allá viajando. En cambio, de la Torre tiene un pensamiento un poco diferente. Un pensamiento que tiene algún parecido con lo de Bolívar. ¿Te acuerdas que Bolívar soñaba con una América unida, ¿no es cierto? Ya, ahí la Torre tiene un pensamiento más o menos así. Una América unida contra el imperialismo yanqui, decía ahí la Torre. Por eso su obra se llama El APRA y el antiimperialismo yanqui, así se llama su obra, su principal libro. Él planteaba que América esté unida contra el imperialismo yanqui, contra Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué significaba APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana. O sea, estaba pensando hacer una revolución, pero americana, todos al mismo tiempo, todos juntos, americana. Por eso cuando él funda el APRA, lo funda en México, para que de ahí se expandan los vínculos. Recuerda que en México el ánimo revolucionario estaba muy activado porque pocos años antes había ocurrido la Revolución Mexicana. Decidiera formar una alianza continental para hacerle el pare a Estados Unidos. Ese era su plan, ¿ya? Luego, ahí en la Torre, después de estar en México, fundar el APRA en México, viene aquí al Perú y aquí en el Perú funda otra cosa. Lo que funda en México es diferente de lo que funda acá. Lo que funda en México es una alianza continental, donde van a estar gente de varios países para armar un plan continental. En cambio, cuando viene acá al Perú, funda el partido político para postular a elecciones, el partido aprista. Eso es diferente. Y postula en el año 30. Pierde. Ahí viene el enfrentamiento con Sánchez Cerro, ¿no? Bien, hasta aquí, jóvenes, quedó entonces bien clarito esto de la diferencia entre el Leguía de la República Socrática con el Leguía del Oncenio. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? ¿Me confirmas? Sí. 1, 2, ya vienen por ti. Profesor, ¿qué carreteras hicieron los, los campesinos? Ya. Bueno, generalmente cuando se habla de construcción vial, se dice que los campesinos fueron obligados a construir caminos, trochas, en la zona andina. Trochas y caminos, ¿por qué? Porque Leguía quiere una patria nueva, Leguía quiere modernizar el Estado. Pero esas trochas o caminos iban a beneficiar indirectamente a los gamonales. Pues. Yo, gamonal, tengo mis hectáreas de tierra y quiero mandar mercadería a la capital de la provincia, necesito un camino por donde enviar esa mercadería. Indirectamente, con la ley, le estás dando una manito a los gamonales. Le estás diciendo a los gamonales, no me he olvidado de ustedes, ¿no? Entonces, ¿y quién va a construir esas trochas, esos caminos, ¿no? ¿Quién va a construir? Los indígenas. El gamonal no lo va a hacer. El gamonal tiene tanto poder en provincias, ¿no? Que si imaginariamente se juntasen todos los gamonales, pueden vacar a Leguía, ¿no? Entonces, cuando Leguía da la conscripción vial, es como si dijese, no me voy a olvidar de ustedes los gamonales. También va a haber algo para ustedes, va a haber un premio. ¿Cuál va a ser el premio? Con la construcción vial, la gente va a construir caminos para ustedes, tranquilos, ¿no? Cálmense, ¿no? Entonces, la ley de construcción vial sirvió para que hayan caminos, pero caminos que terminaron siendo utilizados por los que realmente tienen propiedades, por los que realmente tienen producción agrícola, que son los gamonales en la sierra. ¿Sí? ¿Y esos caminos tienen nombres? ¿Algún nombre en especial? Ya, buena pregunta. Lo que pasa es que son trochas, ¿no? Son trochas, son caminos. Si hablamos de carreteras así ya, digamos, de renombre, ¿ya? De renombre, en el Oncenio de Leguía se inicia el trazo, ¿no?
de lo que son, lo que más adelante serán algunas carreteras. Se inicia el plazo, ¿no? Pero Leguía, si hablamos de infraestructura vial conocida, en Lima. En Lima, por ejemplo, tenemos la avenida Progreso, ¿no? Tenemos la avenida Leguía, ¿no? La avenida Leguía. Tenemos, por ejemplo, la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? La avenida Progreso es lo que hoy día llamamos avenida Venezuela, que te lleva a San Marcos. La avenida Alfonso Ugarte, la avenida Leguía es lo que hoy día llamamos avenida Arequipa. Se construye infraestructura en Lima. En provincias son trochas, son trochas. Carreteras todavía no. ¿Sabes quién inicia fuerte con las carreteras? Sánchez Cerro y Benavides. Ellos inician fuerte con las carreteras, especialmente con la carretera central, llamada Federico Basadre, y con la carretera panamericana, ¿no? Ya, la carretera panamericana viene por digamos, sintonizar con Estados Unidos. Pero esas dos carreteras, la central, Federico Basadre, que va desde Lima y llegará hasta la selva, y la carretera panamericana son del tercer militarismo. Pero si hablamos de infraestructura vial conocida en la época del oncenio, en Lima, es en Lima. Avenida Alfonso Ugarte, Avenida Progreso, Avenida Leguía, el Parque La Reserva. Hablamos, por ejemplo, ¿no? de el parque, la Plaza San Martín, que se encuentra en el centro de Lima, ¿no? Cerca del Girón de la Unión. El Hotel Bolívar, infraestructura del oncenio Leguía, ¿no? ¿De dónde sacó plata? Inversión estadounidense, préstamo estadounidense, dólares. Perú terminó recontra endeudado a Estados Unidos, ¿no? Durante el oncenio Leguía, ¿sí? Para responder a tu consulta, ¿ya? Ahora, lo que Leguía sí hace es, por ejemplo, promover obras de irrigación en Olmos, en Lambayeque, ¿no? En Cañete, en la zona de Imperial, ¿ya? Leguía tiene un lema para el oncenio: en la costa irrigo, en la sierra comunico, en la selva colonizo. Repito, en la costa irrigo, en la sierra comunico con los caminos y en la selva colonizo. Ese era su lema de oncenio de Leguía, ¿ya? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo clarísimo? Ya, entonces dejamos de compartir. Allá, vamos a dejarlo ahí unos minutos, unos segundos, para que le puedas tomar su captura de pantalla a los cuadritos que hemos estado avanzando. Ya, a ver. Y pasamos al tercer militarismo y primera democrática para empezar con las preguntas. Ya, 5 segundos para que tomes tu captura de pantalla. Ok, seguimos. Listo, seguimos. Listo. Muy bien. Vamos ahora entonces, para terminar la parte teórica y pasar a la práctica, ver lo concerniente a las a ver, ya. Este material, por si acaso, está en aula virtual, ¿sí? Ya. Ya hemos visto oncenio, ahora vamos con el tercer militarismo, ¿no? Aquí está el concepto, mira, ¿ves? El tercer militarismo es una época en la cual los militares se dan cuenta que Leguía ha ocasionado unos problemas en el país y los militares tienen que solucionar esos problemas, ¿no? Los militares entran como los bomberos. ¿Y por qué tienen que solucionar los problemas? Porque hay un descontento muy fuerte, sobre todo en las zonas rurales, en el campo. Entonces los militares entran al poder. Los gamonales estaban recontra preocupados en el sur, ¿eh? En Arequipa, Puno, Cusco. Los gamonales estaban temblando porque había levantamientos campesinos muy fuertes. Y lo que hace Sánchez Cerro es entrar al gobierno
da un golpe de Estado en el año 30, en Arequipa, y empieza pues un gobierno para calmar los problemas en el país, los problemas sociales, y para reactivar la economía que se estaba cayendo, ¿no? Ahora, el detalle está con Sánchez Cerro, que entra en el 30, pero a los pocos meses deja el mandato. Deja una junta de gobierno provisional y luego en el 31 se presenta como candidato a elecciones con su propio partido, Unión Revolucionaria. Y el APRA decide postular en el 31 contra Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, ahí en la torre. Unión Revolucionaria, APRA. Gana Sánchez Cerro. Y dicen que ahí, desde ese momento, el APRA no se la perdonó. El APRA le quiso hacer la vida imposible a Sánchez Cerro y Sánchez Cerro también le quiso hacer la vida imposible al APRA. Bueno, ¿qué ocurrió durante el régimen de Sánchez Cerro? Recuerda que tiene dos momentos, del 30 al 31 y 31 al 33. ¿Ya? El 30 entró por golpe, dejó el gobierno, el 31 entró por elecciones. En el 33 lo mataron en Lima. Entre los hechos más importantes, estableció una ley de emergencia con la cual si tú hacías protestas te ibas preso, por lo tanto tenías que ir de frente derechito a tu casa, no tenías que hacer protestas, no tenías que estar en las calles. Sánchez Cerro inició una persecución política muy feroz contra los socialistas, contra los apristas, contra los sindicatos, contra los obreros, contra la CGTP, inició una protesta feroz, una cacería. Recibió una misión económica extranjera, la misión Kemmerer. Kemmerer vino desde Estados Unidos a orientar cómo el Perú podía reactivar su economía. Asesoró en aspecto tributario, en aspecto aduanero, en aspecto comercial, en aspecto bancario. También se produjo el año 32 una tensión muy fuerte, ¿no? Lo que pasa es que a Sánchez Cerro se le ocurrió la idea de recuperar el trapecio amazónico que Leguía había regalado a Colombia. Entonces Sánchez Cerro quería hacer una guerra a Colombia. Y es algo que algunos no entendían, ¿no? Sánchez Cerro tiene problemas en el Perú, internos, políticos y sociales, y quiere hacer una guerra con Colombia. A este hombre le gustan los problemas. Y todo parece indicar que esa fue la razón principal de su muerte, de su asesinato, ¿no? Gente de su propio entorno vio como única solución sacarlo del poder. Porque si no, tenías dos problemas, uno externo y uno interno. Además, él promovió la matanza a apristas en Trujillo, en Chanchán. Lo que pasa es que en Chanchán, en Trujillo, un grupo de apristas tomó un cuartel militar, el cuartel Donovan, liderados por Búfalo Barreto. Y el gobierno envió muchas tropas para reprimir el lugar. Hubo fusilamiento, hubo exceso de violencia, y a partir de ese momento, el año 32 se le llamó el año de la barbarie, ¿no? Cadáveres por todos lados. Al final no hubo conflicto con Colombia, por poquito, porque Sánchez Cerro fue asesinado en Lima, en el hipódromo de Santa Beatriz, cuando revisaba al ejército que iba a marchar a la frontera. Entre sus acciones, a la gente del campo como que lo recuerda con un poquito de nostalgia porque él eliminó la conscripción vial, ¿no? Entonces la gente lo empezó a ver como un salvador, ¿no? Recuerda que la conscripción vial era como una mita, ¿no? Ir a trabajar para construir caminos por semanas, por meses y sin ningún pago a cambio. Sánchez Cerro eliminó eso y con eso se ganó bastante respaldo en el campo, ¿no? Bueno, cuando Sánchez Cerro fue asesinado, hay dos versiones. Una versión dice que fue un joven aprista, Abelardo Mendoza Leiva, y otra versión dice que fue su entorno, que estaba en el carro militar donde él estaba. Cuando Sánchez Cerro muere asesinado, lo reemplaza Benavides. Benavides no es de confrontación, Benavides es de reconciliación, ¿no? ¿No? De reconciliación, es conciliador, ¿no? Busca la paz y la concordia. Para eso, pide a los sindicatos, pide a los partidos políticos que ya no se movilicen, va a liberar algunos presos políticos con la condición de que no se sigan movilizando, de que no sigan enfrentando al país, sino otra vez presos. Libera a algunos apristas, ¿no? Promueve una etapa de orden, paz y trabajo, de concordia, de reconciliación política, con la llamada Ley de Amnistía General. Se olvida, ¿no? Olvidemos el pasado, sigamos para adelante, ¿no? Ley de amnistía. Entonces se liberan presos políticos.
Ahora, los sindicatos no van a quedarse tranquilos, la situación económica del país todavía no estaba en un 100%, entonces seguían movilizaciones. Y para eso estableció medidas populistas, ¿no? Para los obreros, para que se tranquilicen, trabajo, construcción de hospitales, construcción de las carreteras que te mencioné, ¿no? Luego, se construyó el hospital obrero para que los obreros puedan atenderse. Se le dio un seguro social a los obreros, ¿no? Se estableció el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Entonces, asistencia social a los obreros, ¿no? Entonces, mira, ya tienes trabajo. Construcción del terminal del Callao, ¿no? Entonces, con eso, si los obreros tienen trabajo, tienen seguro, tienen hospital, ya empiezan a ver con mejores ojos a Benavides, las movilizaciones van disminuyendo progresivamente, ¿no? Benavides termina su mandato. Bueno, él debió solamente haberse quedado hasta el año 36, ¿no? Del año 33 al año 36. Pero en el año 36 se anularon unas elecciones. ¿Por qué? Porque se consideró que las elecciones eran ilegales por la participación de un aprista, ¿no? O de un candidato apoyado por el aprismo. Lo que pasa es que en el año 33 se había hecho una constitución nueva, la constitución del 33, que decía que los presidentes pueden gobernar 6 años. Pero también decía esa constitución que en el Perú no puede haber partidos políticos con ideología extranjera. Y en el Perú los únicos partidos políticos con ideología extranjera eran el Partido Aprista y el Partido Socialista o Comunista. En otras palabras, en la Constitución se hizo una ley para prohibirle a dos partidos políticos hacer política. Y cuando hubo elecciones en el 36, un candidato llamado Antonio Eguiguren, apoyado por los apristas, estaba ganando. Pero anularon las elecciones porque la Constitución prohíbe que los apristas estén participando en elecciones o que apoyen a algún candidato. Entonces, ¿qué hizo Benavides? En lugar de quedarse 33 hasta el 36, se quedó 33 al 39. Y cuando sale de su mandato, comienza la Segunda Guerra Mundial. Eh, Justamente cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, empieza en el Perú la historia de la primavera democrática. Una época en la que por fin se van los militares, se van los dictadores y regresamos a la democracia. Pero no te ilusiones, es por poco tiempo. Por eso se llama primavera. Duró poquito, como una primavera. 9 años. Recuerda que está en vigencia la Constitución 33, que establece un periodo de 6 años. ¿Qué significa? Que en resumen, en esta primavera tuvimos 2 presidentes. O no 2 presidentes, 1 y medio, porque el otro no pudo terminar su mandato. O sea, 1 y medio. Un mandato y medio. O sea, así duró nuestra democracia. Nuestra democracia fue tan fuerte que duró un gobierno y medio. Por eso dice que nuestra democracia es endeble, es débil. Que cada cierto tiempo se repiten los golpes de Estado, se repiten, ¿no?, problemas políticos muy fuertes. ¿Ya? Ahora, esta es la época en la cual los partidos políticos, socialista o comunista, y el aprismo llegan al poder. Llegan al poder. Llegaron. Mira, en la época del tercer militarismo los persiguieron con palo. Ahora no, llegaron al poder. Primero el Partido Comunista, luego el Partido Aprista. El Partido Comunista apoyó a Manuel Prado Garteche, que paradójicamente era empresario, era representante de la burguesía. O sea, ¿cómo el Partido Comunista va a apoyar a Prado Garteche? Prado Garteche le devolvió el favor porque permitió que existan más sindicatos, ¿no? O sea, digamos que eh, dejó que el sector obrero crezca, ¿no? Y el APRA, ¿cómo llega al poder? El APRA forma parte de una alianza con el FREDENA, Frente Democrático Nacional, que apoya la candidatura de Bustamante y Rivero. ¿Ya? Entonces, Prado Garteche gobierna con el Partido Comunista de aliado, ¿ya? Y Bustamante y Rivero gobierna con apoyo del FREDENA. Y dentro de FREDENA está un partido que se llama el Partido Aprista. ¿Ya? Hechos importantes. En el gobierno de Manuel Prado Garteche aumentan las exportaciones por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos también, ¿no?, Estados Unidos instala la base aérea del Pato en Talara y se da la guerra con Ecuador en 1941. Guerra que ganamos, pero que en el protocolo de Río de Janeiro del 42 pareciera que perdemos porque le cedemos ante Ecuador. Se crean los departamentos de Tumbes y Pasco y se apoya mucho a la burguesía exportadora de materias primas, gobierno de Manuel Prado Garteche.
Es más, Prat Ugarteche se alinea con Estados Unidos. Se declara antieje y llega al extremo de odiar japoneses porque se les deporta, se les bota al Perú. Prat Ugarteche. Bustamante y Rivero, más conocido por la ley de 200 millas sobre el mar peruano, porque Perú se alinea con la ONU, ya sabes que la ONU se creó en la Conferencia de San Francisco, se alinea con la FAO es la Organización Internacional que ve los temas de agricultura a nivel mundial, se alinea con la OIT, la OIT es la Organización Internacional que ve los temas del trabajo a nivel mundial, se alinea con grandes organismos internacionales. Y Bustamante y Rivero da la ley de Yanaconaje, donde obliga a los hacendados a pagarle a sus yanaconas, a sus indios, a sus trabajadores por su trabajo. Liga. Entonces la oligarquía se molesta con Bustamante. Bustamante, ¿por qué me estás obligando? ¿No? Pero con la ley de yanaconaje, Bustamante obliga a eso. También Bustamante y Rivero sufre un motín en el Callao, motín de la Marina de Guerra, instigado por los apristas. Los apristas lo estaban traicionando. Luego, Bustamante tiene problemas en el Congreso. La bancada aprista le empieza a hacer cargamontón. ¿Y qué hace Bustamante? Disuelve el Congreso. Vota a los apristas. Los apristas se molestan más. ¿Qué hacen los apristas? Empiezan a salir a las calles. Empiezan a movilizar a la gente, a los sindicatos. Y otra vez empiezan las protestas. Para colmo de males, la economía que estaba, digamos, semiestable, empieza a deteriorarse cada vez más. Y entonces, una economía en crisis, una economía con muchos subsidios, una economía con indicadores de crecimiento estancados, y además de eso, la crisis con el Congreso, los apristas en las calles, generó desorden. Y es por eso que la oligarquía, preocupada ante el desorden, le dice a Odría, da un golpe de Estado y arregle los problemas del país. Y Odría, como bombero, como militar, bombero para apagar este incendio, dar el golpe de Estado para empezar la persecución a los apristas o a los políticos, para calmar las protestas en las calles, para reordenar la economía, ¿no? Porque a la oligarquía le gusta un país muy ordenadito, muy tranquilito, para que ellos puedan sacar provecho. ¿Eh? Bien, esto entonces es la parte teórica. Vamos a ir ahora a la parte de las preguntas, ¿ya? O sea, la parte de las preguntas, así que te quiero concentrado, te quiero activado, ¿ya? A ver, vamos ahora con la parte de las preguntas. Me imagino que ya estás resolviendo algunas de ellas. Me imagino que sí. Vamos entonces ahora aquí a las preguntas, ¿ya? A ver, pregunta 1, dice así. Comparto pantalla. Pregunta 1. Dice, la República Soviética fue aquel periodo donde se restauró el gobierno civilistas. Claro, es segundo civilismo, ¿no? A nivel económico se realizaron diferentes obras para forzar la agroindustria. Uno de los presidentes de este periodo fue Eduardo López Romaña, quien a partir del 99 gobernó. Por ello, señale qué obras se realizaron durante su mandato. Los códigos, sí va. Código de Agricultura, también. Desarrollo de Agricultura, Minería y Industria, a ver. ¿Qué dices tú? A ver, ¿qué dices tú? Desarrollo de la agricultura, minería y la industria. La palabra industria es la que no me convence, ¿sí? Claro, no me convence, ¿no? ¿Por qué no me convence industria? Porque no hay industria en el Perú. La industria recién vamos a ver a partir de los 50, de los 40, ¿no? 1, 2 y 3. Vamos con la 2. Para la sección de 1904, vence a José Pardo y Barrera, hijo del fundador del civilismo. Vence José Pardo, debería decir, ¿no? Vence José Pardo. Este A está de más. Vence José Pardo. Ya. Sobre su gobierno señala la continuación enunciados verdaderos o falsos. En su gobierno se dio impulso al ramo de la educación, pasando de escuelas públicas a depender de la municipalidad a depender del Estado. Se formó la Federación de Obreros, siendo este el primer sindicato que lograría 308 horas de trabajo en el Perú. Ya, sí existía esto. No era un sindicato, era una federación. Logró las 308 horas en el Perú. Las 8 horas se logró un poquito después, ¿no? A ver, el diputado Matías Manzanilla presentó un proyecto de ley basado en sus observaciones sobre la clase obrera.
Ya, esta es recontra verdadero. ¿Sí? ¿Te acuerdas que hablamos del proyecto Manzanilla? Ya, ahora nos queda dilucidar la 1 o la 2. A ver. Esto es correcto. Muy bien. La Tenemos 2 dos. falta. La ¿No es 2 es. estrella roja? ¿La 2 es cuál es? 2 falsa. La, Verdadero, falsa. No es porque estrella es. del Perú, es roja, ¿no? Estrella roja. Ya, ok, muy bien. Y además no logra en ese momento inmediatamente, ¿no? O sea, las 8 horas para todo el país se va a lograr después y producto de otras marchas adicionales, ¿no? En todo caso, lo que aquí es si inicia el reclamo, pero no es que logran inmediatamente, ¿no? Entonces tenemos la combinación BFB, ¿ya? 3. Las marchas y movilizaciones populares fueron promovidas por el gobierno de bilingües en el Perú y pusieron en peligro el Estado de Derecho proligar, formado principalmente por los exportadores. Por este motivo, en el año 14 se promovió un quiebre de orden constitucional liderado por ya. Me preguntan quién dio un golpe de Estado en el año 14. Luego me dicen que participó en el incidente de la Pedrera con Colombia. ¿Te acuerdas que te comenté que había ganado prestigio militar yendo a enfrentar a Colombia? Luego dicha acción, el grupo de poder respaldaron un golpe de Estado y eligieron a quien como presidente en el 15. Ya esto está facilito, lo vimos en nuestros cuadritos, con fechas todavía, ¿no? En el 15, ¿quién entró como presidente? Pardo. En el 14, ¿quién dio golpe de Estado? Benavides, ¿sí o no? Y el incidente fue con Colombia. Respuesta letra B. 4. El segundo gobierno de señala el fin de la República Socrática. ¿Quién fue el que gobernó al final de la República Socrática? ¿Quién fue? José Pardo, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que hicimos nuestro cuadrito? José Pardo. Ya. Su gobierno va a coincidir a nivel internacional con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. ¿Te acuerdas que al inicio hicimos un contexto internacional? ¿Sí? Te dije que también favoreció las exportaciones. Inclusive te comenté que un barco del Perú, del Callao, se fue hasta allá, el Orton, y los alemanes lo hundieron, y por eso Perú rompió relaciones. ¿Te acuerdas? Entonces, acá debe decir José Pardo, acá debe decir Primera Guerra Mundial, y favoreció a consecuencia, la cual favoreció nuestra economía a consecuencia del comercio, debe ser, ¿no? O algo por el estilo. A ver, Pardo y Lavalle no es Pardo y Barreda. Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, exportación, correcto, letra D. 5. El Nacional de Guía se desarrolló entre 19 y 30, lo que significó 3 gobiernos consecutivos. Inclusive lo dividimos, el 19-24, 24-29, 29-30, en el cuadrito comparativo. Claro está que hubo manipulación política para ejercer cambios en la Constitución. Mencionamos que hubo 2 cambios. Permitir el continuismo. Respecto a este régimen que fue bautizado como Patria Nueva, indica lo correcto. Fue autocrático y con tendencia populista. Recontra autocrático, dictatorial. Enfrentó políticamente al Partido Civil, lo persiguió. En nuestro cuadrito está, persiguió al Partido Civil, lo desapareció prácticamente. Defendió ultranza a la oligarquía norteña. No, te dije que se identificó con la clase media, con los universitarios, con los profesionales, con los comerciantes, con ellos se identificó más, ¿no? A los demás sectores los apoya, pero de reojo, de costadito. 1 y 2 son verdaderos de ley. 1 y 2 son verdaderos de ley. La 3 no es verdadero. Ahí está. Encima dice a ultranza, ¿no? No es a ultranza. No es a ultranza. A ultranza significa el todo o nada, ¿no? 6. Durante los años de la guía régimen se apoyó en la clase media, ahí está lo que comentamos, practicando, por ejemplo, el clientelismo y la construcción de obras públicas que impactaron en dicho sector social. Como estrategia política y demagógica de identificación con el sector campesino procedió a, ¿qué hizo Leguía con el campesino para que piensen que es buena gente? A ver, la conscripción vial, no. Con eso el campesino lo iba a odiar. Si con eso te obligaban a ir a construir y a trabajar gratis en construir caminos y trochas y eso, con eso no puede ser. Ahora, ¿legalizó las comunidades campesinas? Sí, eso se hizo en la Constitución del 20. Esto puede ser. ¿Implantó el Día del Indio? Sí implantó el Día del Indio, ¿no? Pero no fue para mejorar sus salarios, ¿no? ¿Legalizó el enganche? No, el enganche estaba legalizado en la República Aristocrática.
Creó la Dirección de Asuntos Indígenas. Ya, a ver. La 3 tiene que estar de todas maneras. Esta no está, ya está. La 1 no es, mira, se va esta y se va esta. Mira, mira, ya lo resolvimos ya. La 1 no es, porque la 1 fue en la República Soviética, el enganche. Nos queda 2, 3 y 5. 2, 3 y 5, ¿no? 2, 3 y 5. La 3 en la Constitución y 5. La Dirección de Asuntos Indígenas era un lugar donde podías tú presentar denuncias, quejas, ¿no? Como si fuera un juzgado. ¿Ya? 2, 3 y 5. 7. En los primeros años de la década del 30, la situación social y económica del Estado peruano fue crítica, debido a una coyuntura internacional y a desigualdades sociales mantenidas en el tiempo. Donde el gobierno de Sánchez Cerro se implementaron normas que buscaron restaurar el orden social, indica cuál ellas buscaron contrarrestar el avance de las organizaciones políticas. La misión Kemmerer vino para asesorar económicamente, para que salgamos de la crisis, para que no nos afecte el crack del 29. No tiene que ver con política, tiene que ver con economía. Descartado. La proscripción de partidos en la Constitución. ¿Qué es proscripción? Proscripción es prohibir. Se prohibió que los partidos políticos en el Perú tengan ideología extranjera. Y ese era un golpe muy fuerte al Partido Comunista o Socialista y al Partido Aprista. Eso sí ocurrió. La implementación de la ley de emergencia, cuando Sánchez Cerro dio el golpe de Estado a Leguía, aplicó la ley de emergencia para que la gente se vaya a su casa. Si no te ibas a tu casa, te encarcelaban o te caía palo, ¿no? 2 y 3 sería la respuesta. 8. Óscar Benavides asumió la presidencia en el año 33, con respaldo del Congreso, quien votó para alargar su mandato hasta el 39. Su elección se hizo invocando la situación de emergencia que atraviesa el país, por ello que en su gobierno ¿qué hizo en su gobierno? A ver, situación de emergencia que había en el país. A ver, dice, por ellos en su gobierno se concentró su esfuerzo en lograr una salida pacífica a Colombia, hecho que logró establecer una amnistía general. Ya, a ver. Con Colombia ya no hubo guerra, eso sí es cierto, pero hay un problema, no fue con la ley de amnistía. La ley de amnistía fue para reconciliarse con los políticos dentro del Perú, no para reconciliarme con Colombia. En la A yo encuentro que hay arriba la mitad es verdad y la mitad es falso. Por lo tanto, no es una buena alternativa. B. Produjeron una serie de insurrecciones por parte de apristas, comunistas y fascistas que finalmente lograron obligarlo a renunciar a la presidencia. Esto nunca ocurrió. C. Buscó el arreglo de paz con Ecuador. No hubo enfrentamiento con Ecuador. El problema era con Colombia. Anuló toda participación política del APRE y del PSP, en especial de Antonio Ugüere. Claro, ¿no? ¿Qué ocurrió? En el Perú había un problema con los partidos políticos, ¿no es cierto? Había un problema con los partidos políticos. Se les vetó para participar en política, ¿no? La 9, y ahí nos quedamos, o hasta la 10. A ver, la 9. La primera democrática fue el breve periodo de reapertura democrática que dio por concluida la tercera militarismo. Destacó con el Prado Garteche. Nos preguntan hechos que hicieron durante su gobierno. A ver, apoyó a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, sí, a Estados Unidos, sí, eso es verdad. Te dije que se proclamó antieje. El seguro social obligatorio para todo trabajador y el empleado, no. Seguro social del empleado será en la época de Odría. ¿Ya? Y el seguro social obrero fue en la época del tercer militarismo. Un importante sector de la izquierda apoyó al gobierno pradista, sí, el Partido Comunista, ¿no? A ver, tenemos la 1 que sí es correcta. Ya tenemos la 1 que sí es correcta. Tenemos la 2 que también es correcta. Y tenemos la 4 que es correcta. Letra D. El Partido Comunista apoyó a Prado. Y ahí viene lo curioso, ¿no? El Partido Comunista se identificaba con los obreros en el Perú, pero apoya a Prado, que es un banquero, que es un de la burguesía, ¿no? Algo bien curioso. Y nos vamos con esta. O bueno, ya, te la dejo de tarea, ¿ya? Te la dejo de tarea porque nos está ganando el tiempo, ¿sí?
Bien, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Muy buenos días. Buenos días, Cuídense.